Hola, en esta oportunidad pues vamos a tener el abordaje del tema de la tercera semana, que es lo referente a histología. La semana pasada ustedes se recuerdan que hablamos acerca de la estructura celular y ahora vamos a darle continuidad con el tema de histología. Pues para ello quedan los créditos de tanto de su servidor como de nuestra casa de estudios, ¿ya? Como parte de este semestre virtual. Entonces decimos que histología es el estudio de los tejidos, ¿ya? Así de sencillo, suave, ¿ya? Veíamos la semana pasada que las células al unirse formaban ¿qué? Tejidos. Entonces hoy nos vamos a enfocar a ver esa unión de células, pero básicamente conocido con el tema de histología, ¿no? Histología, el estudio de los tejidos. Entonces para ello, pues vamos a ver qué es un tejido. Entonces decíamos nosotros que un tejido, vean ustedes la imagen, ¿verdad? Cómo se observa eso. Un tejido puede definirse como un agrupamiento de células morfológicas o morfología semejante. O sea, ya lo habíamos dicho anteriormente, que existían varios tipos de células en nuestro cuerpo. Y decíamos que cada una, según donde esté, va a tener un nombre específico. Por ejemplo, si hablábamos acerca del riñón, su célula básica era la nefrona. Pero ya al unir todas las células que tienen esa morfología semejante, pues ya hablamos de un tejido y hablamos de un tejido renal en este ejemplo, ¿verdad? Entonces veamos que tienen que ser células con morfología semejante, o sea que sean parecidas. Lo decíamos anteriormente, ¿verdad? No podíamos hacer algún injerto, por ejemplo, de un pedacito de riñón y colocarlo en el hígado, porque, o sea, las células no son semejantes y obviamente no iba a funcionar, ¿ya? Entonces, cuyos productos especializados tienen una función en común y su origen puede deberse a cualquiera de las tres hojas embrionarias, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la clase de embriología, pero cuando el embrión se está formando tiene tres hojas, por ejemplo, es el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Cada una de estas hojas da origen a ciertos tejidos. Por eso es que es la parte que menciona ahí, ¿verdad? Que cada grupo de células tienen que ser morfológicamente semejantes, ¿ya? Cumpliendo una función similar para que puedan pues trabajar en conjunto, ¿ya? Y puedan cumplir con la función que tiene el tejido. Decimos que entonces se clasifican a base de su estructura microscópica y a la función que van a desempeñar. Entonces los tejidos pueden clasificarse como tejido epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Entonces vamos a decir que ninguno de estos tejidos existe de manera independiente, o sea que estén por aparte, no. Todos están relacionados unos con otros para poder formar órganos, que este sería el otro plano, ¿no? Venimos desde la célula y al conjunto de células sería el tejido y el conjunto de tejidos formarían los órganos. Entonces, por eso se dice que ningún tejido puede estar separado, tienen que estar unidos, ya relacionados para poder cumplir con esto de formar los órganos que conforman todos nuestros sistemas. Entonces, definiendo a estos como un grupo anatómicamente diferenciado de diversos tipos y orígenes que desempeñan funciones específicas, ¿ya? O sea que al conjunto de tejidos se van a unir para formar un órgano. Y habíamos visto anteriormente que hay diferentes tipos de órganos, por ejemplo el vaso, el corazón, el estómago, y cada uno tiene su trabajo que hacer y está ubicado también anatómicamente en diferentes partes, ¿ya? Pero cada uno de esos tiene un conjunto de tejidos que le ayudan a sí que a formar la estructura. Los tejidos presentan una estructura con patrones comunes en su anatomía macroscópica, eso es lo que vamos a ver, hacia lo grosso, a lo grande. Por la distribución de los tejidos podemos generalizarlos como órganos tubulares, órganos macizos y secciones corporales o sistemas esqueléticos. Entonces vamos a ver de los órganos tubulares, órganos macizos y secciones corporales o sistemas esqueléticos, cuál es la diferencia de cada uno. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por, vamos a ver, los órganos, el modelo de órgano tubular. Y hablamos entonces de un órgano similar a este, ¿no? Ahí tenemos al corazón, lo tenemos en una visualización en 3D.
Pero ¿por qué se llama tubular? Porque dentro de este órgano, vamos a ver, hay cavidades, ¿ya? Y esas cavidades son llamadas aurículas y ventrículos, pero son cavidades, es hueco por dentro del órgano. Entonces por eso a este tipo de órgano se le llama órgano tubular. Y vamos a ver entonces cómo es que está estructurado este tipo de órgano. Aquí tenemos otro, está el estómago, ¿no? Y el estómago podemos decir que también es un órgano tubular. Por dentro hay una cavidad, hay un hueco donde da paso a que se pueda almacenar momentáneamente una ración de alimentos. Bueno, también estos órganos tubulares son llamados huecos o cavitarios. Huecos por el vacío o cavitarios por la cavidad, ¿verdad? Entonces presentan a la inspección macroscópica una cavidad central delimitada por una pared que histológicamente presenta una distribución de tejidos desde el centro hacia la periferia, ¿no? Y esto pues comprende básicamente desde el centro hacia la periferia, tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido nuevamente conjuntivo, ¿ya? Estando en medio de todos estos tejidos el tejido nervioso, ¿ya? Está disperso entre todas esas estructuras. No, ¿por qué? Porque necesitamos tener la información necesaria de la estructura orgánica, que es lo que está pasando, ¿ya? Esa sería como que entonces la estructura de un órgano tubular. El patrón más estudiado en la generalización aplicable a los órganos en las paredes es el siguiente, ¿ya? Entonces veamos cómo es que está. La mucosa, o sea, lo que está dentro del órgano, ya lo habíamos mencionado, ¿ya? Esta es una membrana o es un epitelio que lo reviste, o sea, cubre por lado interno el órgano tubular y está hecho de tejido conjuntivo, general laxo, ¿ya? Posteriormente viene la parte muscular, que sería el tejido muscular liso, ¿ya? Dependiendo también, porque por ejemplo está el tejido cardíaco, que para el corazón no sería muscular liso, sino sería el muscular cardíaco, ¿ya? Y en tercer lugar estaría la adventicia o serosa, que es lo que recubre al órgano tubular. Entonces ahí habría un tejido conectivo general laxo también, ¿ya? Que en el caso de la serosa está cubierta por un epitelio de tipo mesotelio, ¿ya? Entonces ya eso viene de una parte embrionaria. Entonces veamos acá la imagen. Aquí nos están dando, por ejemplo, la imagen de un órgano tubular, de la pared tubular. Entonces lo que me interesa ahí es que veamos, por ejemplo, la línea azul. Vean la línea azul. Vamos a ver qué corresponde a esa línea azul. La línea roja y la línea verde. ¿Ya? Son tres colores que vamos a describirlo en este momento. Pero ahí donde dice luz, ¿ya? Donde dice luz, cuando nosotros mencionamos clínicamente que a la luz del intestino, cuando le dicen a uno a la luz de la cámara gástrica, cuando decimos luz es la parte, por ejemplo, estamos hablando de un tubo, la parte donde pasa el agua en el tubo, ¿ya? Esa sería la luz de un tubo de agua, por ejemplo, sería la cavidad del túnel, ¿ya? Entonces el órgano, cuando es tubular, tiene un hueco, una cavidad dentro, y ese espacio que está dentro es lo que nosotros le llamamos luz, ¿ya? Entonces, para que nos ubiquemos, entonces la parte azul viene desde la parte interna del órgano tubular hacia la periferia, ¿ya? Lo rojo sería lo en medio y lo verde sería la parte externa. Entonces, dice que se muestra un corte de órgano tubular y este tipo de órgano se caracteriza por presentar una cavidad o una luz, ¿ya? En la pared del órgano, en la línea de color azul, se señala la mucosa, ¿ya? Entonces veamos, la línea de color azul señala la mucosa, ya habíamos dicho anteriormente que estaba formada de tejido conectivo general laxo, ¿ya? La línea roja abarca la capa muscular, ¿ya? Entonces veamos, la línea roja es el músculo que está formado el órgano tubular que vayamos a estudiar, ¿ya? Y la línea verde es la parte de la adventicia o la serosa, ¿no? Que es lo que recubre, la línea verde sería lo que recubre el órgano, ¿ya? Entonces le da protección. ¿Estamos? Entonces tenemos las tres partes de esa parte del órgano tubular para poderlo ver, ¿no? En la parte roja, decíamos la parte verde, que era la parte externa del órgano. Veamos el modelo ahora macizo, el modelo de órgano macizo. Ya vimos el modelo de órgano tubular, ahora vamos a dejar ese órgano y pasamos al modelo de órgano macizo.
Y cuando hablamos de macizo, vean ustedes, ahí tenemos un hígado, ¿ya? El hígado ustedes lo conocen, tal vez no el humano, pero sí conocen el hígado de res, ¿verdad? Que a muchos no nos gusta comer hígado de res, ¿ya? Pero como vemos, ¿por qué se llama órgano macizo? Porque si usted se da cuenta, ahí no está vacío, es un órgano macizo, la misma palabra lo dice, está lleno, hay masa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un órgano macizo, estamos diciendo que estos órganos presentan a la inspección macroscópica, o sea, lo que voy a ver, una apariencia sólida de consistencia variable, en la que se resalta la asociación de tejido epitelial, que es el parenquima, o sea, que lo recubre, o la masa, ¿ya? Y el tejido conectivo, que es el estroma, que es lo que lo detiene. Ahorita vamos a ver esa parte importante. Entonces hablamos de parenquima y estroma. Y cuando hablamos de parénquima o parenquima, bueno, unas personas dicen parenquima, pero parénquima, cuando hablamos de parénquima, estamos hablando de la masa, ¿ya? De la masa en sí que forma el órgano. Y cuando hablamos del estroma, es como que la caja con sus divisiones, ¿ya? Que está ahí lo vemos en la imagen, ¿ya? Que es lo que sostiene a la masa, ¿ya? Y unidos los dos, armamos un órgano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto me da como la idea de hablar de una naranja, por ejemplo, ¿ya? Usted parte el ajo de una naranja y el ajo en sí sería el estroma, ¿no? Porque es lo que tiene lo que está adentro. Usted abre el ajo y sale en todo el jugo, ¿no? Ese sería el parénquima o la masa de la naranja, ¿no? Entonces hablaríamos en algo semejante para que nos tengamos la idea, ¿no? Que todos los órganos macizos van a tener parénquima y van a tener estroma, ¿ya? Y unidos los dos van a dar un resultado llamado órgano. Entonces veamos que vamos a definir el parénquima como la parte esencial o la parte específica y funcional del órgano, ¿ya? O sea que ahí es donde se da todo el mecanismo de acción de los órganos macizos. Por ejemplo, el cerebro, la masa del encéfalo sería esta parte que estamos hablando del parénquima, ¿no? Sería lo que ahí está la función. Del pulmón igual, el pulmón es un órgano macizo, ¿ya? Vemos que parece esponja, pero ahí hay parénquima. Del riñón igual, el riñón está formado también, es un órgano macizo, ¿no? Entonces vemos diferentes tipos de órganos, pero macizos, que en su parte del parénquima vamos a decir que ahí está la función esencial o la función que tiene que desempeñar el órgano que estamos estudiando. Y ahí está, ya habíamos visto en la imagen cómo es que se ve el estroma, el parénquima. Ahora, el estroma, como la trama, o como la armazón, ya la estructura de tejido conjuntivo, que sirve para qué? Para sostener dentro de sus mallas, ¿ya? Dentro de sus mallas o paredes, los elementos celulares, o sea, la masa en sí o el parénquima del órgano, ¿no? Entonces, para eso me sirve el estroma, es una armazón. Y vemos ahí la imagen, ¿verdad? Es un armazón, son paredes, son cavidades donde ahí se va a instalar la masa del órgano que se llama parénquima. Entonces, dice que el patrón más estudiado en su identificación es, primero, sería el estroma, que es la cápsula. Y esta está hecha de tejido conjuntivo que rodea al órgano, llamándose a la zona engrosada por donde entran y salen estructuras vasculares y nerviosas, ilio o zona iliar, ¿ya? Vamos a ver ahorita en una imagen, espero que ahí está. El hígado es un órgano macizo, ¿ya? Pero este órgano está irrigado y está inervado, o sea, entran venas y entran arterias y también entran nervios. Pero si se da cuenta, como es un órgano macizo, no entran las venas por todos lados. Tiene un orificio donde va a entrar la vena y la arteria principal al hígado para irrigarlo internamente. Y por ahí también entran los nervios, ¿ya? A eso que vemos ahí en la imagen, que está ahí el círculo, y ahí dice el nombre, vamos a ver, ahí dice, vamos a ver, no dice el nombre, pero donde dice conducto hepático común, sale una estructura verde. Ahí miren ustedes, hay un como aro, ¿no? A eso le llamamos zona iliar, ¿ya? Todos los órganos macizos van a tener una zona iliar, que es un orificio donde entran y salen productos, como por ejemplo la arteria, la vena, los nervios y en este caso en el hígado el conducto hepático común, ¿ya? Entonces, repitiendo ahí,
dice en la parte, dice que hay una zona engrosada. O sea que esta parte donde está el ilio es una zona engrosada donde van a entrar esas estructuras, entrar y salir las estructuras vasculares y nerviosas. A esa área que ya habíamos mencionado en la imagen se llama ilio o zona iliar, para que no se le olvide, ¿no? Entonces continuemos. Tabiques o trabéculas, ¿ya? ¿De qué hablamos cuando mencionamos a los tabiques y trabéculas? Estamos diciendo que la pared divisoria que se extiende desde la cápsula del órgano, ¿ya?, hasta diferentes niveles de profundidad del mismo, delimitando zonas denominadas lóbulos o lobulillos en dependencia de su tamaño. Si es una cápsula grande, pues vamos a llamar lóbulos. Si son pequeños, lobulillos, ¿ya? En dependencia, por eso mencionaba, de su tamaño. Que contienen entonces, ¿qué contienen esas cápsulas? Porciones de parénquima o porciones de masa, ya del órgano que estemos hablando, y que pueden tener una relativa independencia personal, funcional, perdón. O sea, va a haber independencia funcional. Veamos ahora aquí la idea. Ya vemos que entonces ahí están las trabéculas, que serían las paredes que vemos ahí en el estroma. Y esas paredes arman una cavidad o una cápsula, y ahí va a ir incorporada la masa, que sería el parénquima, ¿no? Ahora el parénquima, ¿qué es ese? Esa es una agrupación de células cuya disposición es peculiar en cada órgano, por lo que lo caracterizan tanto en lo estructural como en lo funcional, ¿ya? Porque se dice que es peculiar, porque es único, ya lo habíamos mencionado anteriormente, son células únicas con morfología similar que van a hacer una función específica, ¿ya? Entonces, por eso es que se dice que es peculiar. Por ejemplo, aquí, ¿qué vemos? Vemos al parénquima del cerebro, ¿ya? Que ahí está lleno de neuronas. Vemos aquí el pulmón, ahí está el parénquima pulmonar. Y no se parece al pulmón que generalmente nosotros vemos. ¿Por qué? Porque estamos viendo solo la masa, estamos viendo ahí sí que el parénquima. Ahora vamos a ver, ya vimos modelo tubular, modelo de órgano macizo. Ahora vamos a ver el modelo de sección corporal o esquelético. Oiga bien, modelo de sección, y cuando decimos sección es corte, ¿ya? Entonces vamos a ver en qué consiste esto. Dice que este modelo refleja la expresión de un corte transversal a cualquier nivel de las extremidades, donde se observe la anatomía topográfica a dicha zona, o de dicha zona, ¿verdad? Dependiendo de donde estemos, vamos a hacer un corte transversal para poder evaluar qué hay ahí, ¿ya? Y por eso se llama modelo de corte transversal. Desde el punto de vista histológico, siempre se observa de la superficie corporal hacia el centro los siguientes tejidos. Va a haber tejido epitelial, tejido conjuntivo general, tejido conjuntivo especial, ya sea de tipo óseo o cartilaginoso, y con el tejido nervioso distribuido entre ellos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una sección esquelética, decíamos, vamos a ver el título. Cuando decimos de una sección corporal o esquelética, es un corte que vamos a hacer a la extremidad, por ejemplo. Vamos a hacer un corte a la extremidad, ya sea superior o inferior, ¿me entiendes? Por eso es el modelo de sección corporal o esquelético. Aquí no vamos a tener ningún órgano macizo, ni tampoco ningún órgano tubular. Por eso se llama modelo de sección corporal y esquelético. Y lo que mencionaba acá es decir de que vamos a hacer un corte transversal y vamos a encontrar de afuera hacia adentro los siguientes tejidos: el tejido epitelial, el tejido conjuntivo general, el tejido conjuntivo especial, que ya sea que encontremos hueso o encontremos cartílago, ¿ya? Y en medio de todos ellos hay tejido nervioso. De esa forma se haría este corte esquelético, de modelo esquelético. Macroscópicamente, ¿cómo lo voy a identificar? En la primera parte encontramos la piel, ¿ya? Entonces, que es una membrana epitelial, oiga bien, entonces es de tejido epitelial de cubierta, o sea que es el órgano más grande que nos cubre todo el organismo, ¿ya? Está hecho de tejido conjuntivo laxo general, tejido conjuntivo denso y tejido adiposo. O sea que aquí tenemos grasa también, o sea, abajo de la piel vamos a encontrar grasa, ¿ya?
También continuaría, después de la piel continúa la parte del músculo esquelético, que ahí vamos a encontrar tejido muscular estriado esquelético. ¿Pero por qué se llama esquelético? Porque el músculo está adherido a los huesos, por eso se llama tejido muscular esquelético. O sea, está agarrado de los huesos. Imagínense si el músculo no estuviera agarrado a los huesos, todo estaría abultado, ¿verdad? Entonces por eso se llama músculo esquelético, ¿ya? Y por último, el tercero serían los huesos largos o cartílago, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí encuentro yo, siento, aquí es adentro está el tejido óseo, ¿ya? Que sería la tercera parte. Pero de afuera hacia adentro tenemos la piel, músculo y hueso. Eso sería el corte transversal. Entonces veamos aquí la imagen, ¿ya? Corte transversal, ¿ya? Y vemos ahí a la par la imagen y vamos a ver los colores. En primer lugar, pues vamos a encontrar que dice que se va a mostrar una sección de un brazo y la línea roja señala la piel, la línea verde señala el tejido adiposo y la línea azul oscura el músculo y la verde el hueso. Veamos la imagen, ¿ya? La línea roja dijimos que iba a mostrar, ¿qué cosa? Señala la piel. Ahora seguiría la línea verde, va a señalar, ¿qué cosa? La línea verde, el tejido adiposo. La línea azul, como ustedes pueden observar ahí, va a demostrar que ahí está, ¿qué cosa? El tejido muscular. Y por último, la línea verde, que es el hueso, ¿ya? Entonces veamos cómo es que histológicamente o por imágenes de microscopio vamos a encontrar cómo es la estructura de cada uno de estos tejidos, ¿no? Nosotros macroscópicamente lo vemos como un brazo común, pero ya microscópicamente ya vemos cosas diferentes, ¿no? Y vemos los tipos de tejido que están involucrados. Entonces, remember, a tissue consists of a group of closely related similar cells that performs a specific function. Vayan a Google y lo traducen. Entonces, solo para recordarles entonces que un tejido consiste en un grupo, ¿ya? De células similares, bien relacionadas, estrechamente relacionadas, ¿ya? Que tienen ciertas funciones específicas. Eso lo tienen que tener de memoria, ¿ya? Un tejido es un grupo de células, ¿ya? Que son similares, porque no pueden ser diferentes, son morfológicamente similares, que van a estar bien unidas haciendo una función específica. Eso es tejido. Ya ahorita ya lo vamos entendiendo mucho mejor entonces. Ahora vamos a entrar a los tipos de tejidos, ¿ya? Ya vimos los órganos, cómo es que están formados y qué tejido forman, pero ahorita vamos de la mayor a la menor. Ahora vamos a ver que hay 4 tipos de tejido. Está el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿ya? Cada uno tiene su función específica. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar acerca del tejido epitelial. Y cuando hablamos del tejido epitelial, dice que estos tejidos, oiga bien, cubren el cuerpo, ¿ya? Cubren el cuerpo. Todo nuestro cuerpo está cubierto por tejido epitelial. O sea que esto que está aquí es epitelio, ¿ya? Pero también revisten sus cavidades. De todos los órganos tubulares va a haber tejido epitelial que va a revestir, va a proteger la mucosa de cada órgano que sea tubular. Entonces decimos que el tejido epitelial constituye la capa externa de la piel, ya lo habíamos dicho. Va también a constituir los revestimientos del tubo digestivo, hablando desde la boca hasta el ano, ¿ya? Todo ese tubo digestivo está recubierto, está revestido por tejido epitelial. Las vías respiratorias, desde la nariz hasta allá adentro, los pulmones, ¿ya? Todo eso está cubierto, revestido de tejido epitelial. Y las cavidades excretorias y reproductivas también. Bueno, entonces vemos en la imagen que hay 4 sistemas que contienen este tipo de tejido epitelial. Vemos ahí el sistema digestivo que contiene desde la boca, como decíamos, pasa al esófago, estómago, intestinos que están revestidos de tejido epitelial. Vemos al lado el sistema respiratorio que también desde la entrada, ¿verdad? De la boca, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, toda esa parte está revestida de tejido epitelial. Y vemos también ahí abajo en el sistema urinario, vemos también, por ejemplo, ahí serían los uréteres y la parte de la vejiga que estarían revestidas de tejido epitelial.
Y a la par está el sistema reproductor femenino, que también la parte del útero, en la parte interna, básicamente tiene este tipo de membrana o de mucosa, mejor dicho, que está compuesta por el tejido epitelial. Entonces vemos que también este tejido es el que reviste todo nuestro organismo y es el órgano más grande que nosotros tenemos, que es la piel. Entonces podemos observar ahí en la imagen, eh, ahí sí que va de cerca, ¿verdad? Cómo es que está conformado nuestro tejido epitelial. Consiste también este tejido epitelial en células firmemente ajustadas, o sea, están bien entrelazadas entre sí, que forman una capa continua o lámina de células, ¿ya? ¿Y por qué se necesita eso? Porque este tejido, por ejemplo, también es el que protege de la intemperie de todo el ambiente. Aquí en esta diapositiva dice que el tejido epitelial que rodea el tracto digestivo también tiene algo especial, algo específico, absorbe nutrientes y agua. O sea que también tiene ya en el área donde reviste la, la luz del intestino, tiene esa cualidad también, que absorbe nutrientes y agua. Entonces veamos la imagen, ahí puede usted observar la luz intestinal, allá por el duodeno, y el yeyuno, que es la parte más importante del intestino donde se absorben los nutrientes. Ahí se ven los vasos quilíferos, que es parte, o que está, su estructura es a base de tejido epitelial. Y vean ustedes que tienen esta función muy importante para la subsistencia del ser humano. Otras células epiteliales que nosotros encontramos y que forman órganos sensoriales son que también reciben información del ambiente, ¿ya? Y entre ellos vamos a ver ahí la imagen, estos órganos sensoriales que están hechos a base de tejido epitelial son los corpúsculos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo nada más, el corpúsculo de Ruffini, que es aquel que detecta las sensaciones de calor, ¿ya? Usted siente calor, el que lo detecta es este corpúsculo, que está hecho a base de ese tejido epitelial, ¿ya? Vean las cualidades, el tejido epitelial tiene varias cualidades y entre una de esas es conformar las glándulas, ¿ya? Y entonces, si vamos a ver entonces qué es una glándula. Una glándula dice que consiste en una o más células epiteliales especializadas en la producción y secreción de una sustancia como sudor, la leche materna, el moco, ceras, saliva, hormonas o enzimas. Entonces vea usted que ese tipo de estructura anatómica secreta, ¿ya? Pero ¿de qué está hecho? La base es de tejido epitelial. O sea que vea usted la importancia que tiene este tipo de tejido. Vemos ahí la imagen, observamos que está hecha, nos muestran dos tipos de glándulas. Nos muestran las glándulas sudoríparas y nos muestran las glándulas compuestas, ¿ya? Entonces, si hablamos de la glándula sudorípara, funciona cuando tenemos calor, ¿no? Entonces empieza a secretar líquido para poder, ¿qué? Compensar ese calor. Ahora la glándula compuesta, si usted logra observar ahí, se ven en el dibujo, están ubicadas en las glándulas salivales. ¿Y por qué es compuesta? Porque ahí es necesario que esté produciendo más secreción, en este caso la saliva, ¿ya? Y que lleva también ciertas enzimas. Entonces se necesita entonces que sea una glándula más específica o más compleja, ¿ya? Pero ambas están formadas por tejido epitelial, ¿ya? Veamos, las células del epitelio pueden dividirse de acuerdo a su forma básica, ¿ya? Entonces vamos a ver la división. Primero están las escamosas, que son delgadas y aplastadas, ¿ya? Y veamos ahí, también tenemos las cuboidales, que son cilindros cortos y que parecen cubos ovados. Y están las columnares, que son delgadas o cilindros alargados con un núcleo que usualmente está cerca de la base. Entonces veamos aquí ya la imagen. Tenemos ahí las células escamosas, ¿ya? Que están unidas. Las células cuboidales, que tienen una forma de cubo. En las cilíndricas o columnar, ven ustedes muy bien que tienen ya una forma de cilindro.
y decía que el núcleo está casi que en la base, ¿no? El centro. Entonces ahí lo vemos en la imagen. El tejido epitelial también se puede dividir de acuerdo al arreglo de sus células o cómo se conforman, ¿verdad? Entonces vamos a hablar que es un tejido epitelial simple cuando solo existe una capa de células, que usualmente es donde hay secreción o absorción, por ejemplo, una capa de epitelio plano o una capa de epitelio cúbito o una placa de epitelio cilíndrico o una capa de epitelio cilíndrico ciliado, y se llama ciliado porque tiene como unas vellosidades al final, ¿ya? Entonces, vea, solo es una capa, ¿ya? Entonces, cuando solo es una capa y que es usualmente se ubican donde hay secreción o absorción. O sea, no se necesita tanta protección, sino más que todo es que ahí se produce o se absorbe, ¿ya? Es para las glándulas o para los corpúsculos que habíamos mencionado. Ahora bien, también hay estratificado. Y cuando hablamos de un epitelio plano estratificado, es cuando hay dos o más capas, ¿verdad? Y ahí es donde se requiere protección, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo veo la palma de mis manos, ¿ya? Aquí no se parece la piel a la que está en la parte anterior, ¿ya? Esta es más delgada que esta, está más gruesa. Ambas, pues, obviamente son de tejido estratificado. Pero aquí me imagino yo que hay dos, tres capas, mientras acá tiene que haber más capas porque es de mayor protección o es con la que nosotros trabajamos comúnmente. Entonces se necesita un poco de más refuerzo. Entonces por eso es que se necesita un tejido de dos o más capas donde se requiera protección. ¿Ya? Tipos de epitelio. Entonces tenemos epitelio simple escamoso, ¿ya? Que es una sola capa. Epitelio simple cúbico, ¿ya? Que son, ahí sí que son cubos, ¿ya? Pero solo una hilera. Y tenemos simple columnar, ¿ya? Vemos ahí cómo están las columnitas, pero solo es un nivel. Ahora vemos los de abajo. Ahí sí hay tejido epitelial estratificado escamoso, que son varias capas. Tejido estratificado cúbico, ven varias capas también y son de cuboidales. Tenemos el pseudo estratificado columnar. ¿Por qué se le llama pseudo? Porque ahí no se ve tan como no van a estar, como les dijera yo, son columnares, pero no es columna tras columna. Entonces ahí es como que se entrelazan, ¿verdad? Todavía no quedan tan columnares, no queda así entrelazados. Entonces, por lo tanto, se le llama pseudo estratificado columnar, porque no forma bien la base. Esos serían como unos tipos, ¿cómo se llama? Como que se entrelazan y se pierde la imagen, pero sí son columnares. Y tenemos uno muy específico, el transicional, que si usted se da cuenta, en la primera parte tiene una capa escamosa, después le siguen los cuboidales y después sigue el columnar. Entonces es como en transición, va de la mínima hasta, o sea, va de la capa escamosa hacia la capa columnar. Entonces forman una sola capa, entonces eso se llama transicional. Veamos, ahora vamos a hablar acerca del tejido conectivo, ¿ya? Ese tejido conectivo, al igual que el epitelial, son bien importantes, tienen muchas cualidades, ¿ya? Pero vamos a ver, conectivo significa unión, ¿ya? Este tejido une y da fuerza. Entonces, decimos que este tipo de tejido une otras estructuras corporales y le dan sostén, ¿ya? Ese es básicamente su trabajo. Vemos acá entonces que cubre casi todos los órganos y provee amortiguamiento, o sea, los cubre. Está compuesto de fibras rodeadas por una matriz, ¿ya? Y en ocasiones esta matriz puede ser fluida como la sangre o el plasma, ¿ya? O elástica como un cartílago. Son los órganos donde más que todo encontramos el tejido conectivo. Pero para ser un poco más específico, vamos a ver los tipos de tejido conectivo, ¿ya? Tenemos el primer tejido conectivo que es denso y suelto. ¿Dónde encontramos ese tejido? Este tipo de tejido nos sirve para conectar órganos y servir de reserva de sales y fluidos, ¿ya? Bueno, tenemos ahí la imagen de cómo se puede observar ese tipo de tejido. También tenemos el tejido elástico, tiene esa característica elástica y básicamente es para estructuras que se tienen que expandir y contraer.
por ejemplo, los pulmones y las arterias. Los pulmones no se diga, ¿verdad? Que dijimos que son un tipo de esponja que sirve para expandirse, contraerse, para dar paso al aire. Y las arterias para dar paso a la sangre. Pero entonces esas están hechas de tejido conectivo que tienen que tener tensión para poder soportar esa expansión. ¿Ya? Ahí podemos ver el tipo de tejido conectivo ya histológicamente. También tenemos el tejido reticular, y ese tejido reticular pues dice que forma una base de apoyo para muchos órganos, por ejemplo el hígado, el nodo linfático, ya. En el hígado dice que sirve de apoyo para muchos órganos, forma la base, o sea, es como que, como hablábamos de los órganos macizos, ¿verdad? Es su cuerpo, ¿no? La base, que tiene que tener una base sólida para poder desarrollar su actividad, ¿ya? Entonces ese sería, como miramos histológicamente ese tipo de tejido, ahí lo vemos, ¿no? Hay un ejemplo. También tenemos el tejido adiposo, y cuando hablamos de adiposo hablamos de grasa, ¿no? Y dice que este tejido básicamente es para almacenar grasa, ¿ya? Aquí en la grasa andamos más que todo aquí o en la papada, o a ver, aquí en el estomaguín, ¿verdad? Tenemos nuestros almacenes de grasa, entonces unos tenemos más, otros tenemos menos, ¿ya? Está hecho de tejido conectivo, que básicamente es el tejido adiposo, que es para poder almacenar grasa. Y vemos ahí cómo se observa histológicamente ese tipo de tejido. También tenemos la sangre y la linfa, que son parte del tejido conectivo, que ustedes dirán, también es conectivo, y pues, esos son líquidos, pero sí es conectivo, es tejido conectivo, ¿ya? Este tejido de circulación provee comunicación a diferentes partes del cuerpo. Y miren, pues, provee comunicación, dice. Aparte de distribuir la sangre, aparte de distribuir la linfa, ¿ya? También hay comunicación, porque por medio del torrente sanguíneo viajan las enzimas, viajan las hormonas, que son los que mantienen el equilibrio de todo nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que se dice que este tejido es de circulación, pero provee esa comunicación. Ahí vemos el tipo de tejido, por ejemplo, aquí sería el tejido sanguíneo. Histológicamente así miraríamos la sangre. Y acá estaríamos viendo la linfa. Bueno, el cartílago y hueso. ¿Ya? Este tipo de tejido también es conectivo y si usted se da cuenta, cuando hablamos de hueso es más denso, ¿no? Aquí lo vemos histológicamente como se vería. Ya se ve más denso. Este, esta imagen corresponde a una imagen histológica del cartílago. ¿Ya? Mientras esta otra se nota, ¿verdad? Lo sólido. Ya esta sería la parte del hueso, del tejido óseo. Bueno, ahora pasamos al tejido muscular. Y el tejido muscular, vemos acá que básicamente su especialidad es la contracción. ¿Y cuál es la contracción? Ya lo habíamos hecho en un ejemplo. Es esta contracción que vemos acá y observamos ahí el músculo, ¿no? Entonces, el tejido muscular es el que se encarga de hacer esa contracción. Y vemos ahí, va. No se parecen nada. Entonces, vemos ahí la musculatura. Y ya cuando se trabajan los músculos, toman el volumen, toman la consistencia, la resistencia también y le da fuerza a la persona. Entonces, veamos esa característica especial que tiene ese músculo. Vemos ahí la imagen, cómo es que está conformado el tejido. Y vemos que el músculo está formado por muchas haces de fibras y cada fibra contiene los miocitos, ¿ya? Y en miocitos pues está están lactina y la miocina, que es lo que permite esa contracción, ¿ya? Dentro de esas fibras también aparecen las neuronas, que es la parte de comunicación entre músculo y cerebro, músculo esquelético y cerebro para poder hacer alguna acción, ¿ya? Entonces vean ustedes cómo se conforma ese tejido muscular. Este es el miocito, ¿no? Donde encontramos a la miofibría como parte final, donde está el miocito. Entonces, la célula principal del músculo. Son miles de miofibrillas las que se unen para conformar el músculo que está ahí en la parte principal, ¿no? Esto sería como la composición del músculo esquelético. Esas imágenes que acabamos de ver anteriormente son músculo esquelético, ¿ya? Que son fibras cilíndricas alargadas cuyo movimiento es voluntario. ¿Por qué? Porque yo lo mando. O sea, mano, abre los dedos, pum, ¿vale? Yo lo mandé, es voluntario.
Y por eso se puede apreciar entonces estrías al igual que muchos núcleos periféricos en cada fibra. Lo que decíamos, ¿verdad? Está compuesta por varias fibras, ¿no? La localización, pues este músculo esquelético, se llama músculo esquelético porque el músculo está unido al esqueleto, ¿ya? Entonces, imagínense que no estuviera detenido en el hueso, estuviera caído, ¿verdad? Imagínense cómo, bueno, pues, entonces por eso se llama músculo esquelético. ¿Por qué? Porque está unido al hueso. Ahí vemos las estrías, son como que las divisiones entre las fibras, ¿no? Que le van a dar esa cualidad de poderse expandir al músculo. Tenemos otro tipo de músculo, es el músculo liso. Este músculo liso dice que son fibras alargadas, ahusadas. No se parecen a las anteriores, son ahusadas, o sea que tienen dos puntas agudas al final y cuyo movimiento es involuntario. Yo ahí sí no puedo decir pare. Por ejemplo, eh, este músculo liso está conformado todo el intestino, estómago, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos tienen movimiento propio. El movimiento de mi tracto gástrico e intestinal es el peristaltismo, que yo no mando. O sea, yo me como una porción de comida y es el músculo liso que se encarga de irlo moviendo y de que vaya caminando. Pero yo no le digo, mira, ya no pares, o mira, para, o mira, ya no trabajes, no puedo. Eso es involuntario, ¿ya? Entonces, por eso es que es músculo liso. Poseen solo un núcleo por fibra y está localizado en el centro de la misma. Eh, ¿Dónde está este músculo liso? Está en el estómago, está en el intestino, está en otras vísceras, por ejemplo, los uréteres, ¿ya? Ahí hay músculo liso, la vejiga, parte del riñón, ¿ya? Parte de músculo liso, ¿ya? Tenemos aquí la imagen, ¿ya? Esas son las células del músculo liso, no se parecen a las del músculo esquelético. Son abusadas porque terminan en punta, ya se fijó la imagen, ¿verdad? Y cada fibra de esas tiene un núcleo en el centro. Y veamos cómo se ve histológicamente. Ahora tenemos el músculo cardíaco, sería el tercero. El músculo esquelético, músculo liso y ahora el músculo cardíaco. Y al hablar de cardíaco, ¿a dónde me lleva a pensar? Al corazón, ¿ya? Entonces, básicamente este tejido es el que conforma el corazón, ¿ya? Sus fibras están unidas por discos intercalares. Veamos ahí, vean cómo son las estrías, no se parecen a las estrías del músculo esquelético que están en forma, si lo vemos así, en forma vertical, ¿va? Mientras que las estrías del músculo cardíaco están horizontales. Vean que hay varios núcleos ahí, hay varios discos. No, los discos son esas líneas azulitas que se ven ahí, ¿ya? Que están intercaladas entre las fibras. Y tenemos varios núcleos ahí también distribuidos, ¿ya? Eso sería el músculo cardíaco. Se necesita tener una estructura así porque acuérdense que el músculo cardíaco es una bomba, ¿ya? Entonces necesita bastante consistencia para poder hacer el trabajo que realiza el corazón. Bueno, ahí vemos la forma de los músculos y vemos ahí el la célula del músculo cardíaco. Vean la forma, ¿ya? Tiene las fibras como que están como que reforzadas, por decirlo así. Pero les decía yo, porque necesita hacer el bombeo. Abajo está la célula del músculo esquelético. Y vean que ya solo es una fibra y tiene ahí sus núcleos, ¿no? Y es el que permite la contracción. Abajo está la célula del músculo liso, que dijimos que estaban en paredes del estómago, del intestino y otros órganos, como por ejemplo los uréteres, decíamos también, ¿verdad? Que ahí es donde ubicamos la célula del músculo liso. Ahora vamos a hablar acerca del tejido nervioso. Este sería el cuarto tejido, tejido nervioso. El tejido nervioso, este controla los músculos, ¿ya? Controla las glándulas y también otros órganos, ¿ya? Este está distribuido en todo nuestro cuerpo, pero tiene ciertas actividades que cumplir. Entonces, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, levanta la mano, ¡pum! ¿Ya? ¿Ahí qué estoy haciendo? Le di una orden a mi músculo esquelético, pero ¿quién está trabajando? ¿Quién está intermediando? Es el tejido nervioso, que es el que manda la orden del cerebro hacia la extremidad para que se movilice. Y eso yo lo estoy pensando, no está trabajando por sí solo. Entonces controla los músculos.
También controlan las glándulas, ¿ya? Por ejemplo, hay calor, pero usted está tan ocupado que no siente, pero cuando siente está sudando, ¿ya? O sea, ese tejido nervioso que se comunica con el corpúsculo de Ruffini, como lo decíamos anteriormente, y le dice, y le da la orden, mira, ya nos estamos cocinando aquí adentro, ¿verdad? Entonces empieza a trabajar y a secretar sudor. Entonces, ¿para qué cae el agua? Para poder estabilizar el calor con el agua y poder refrescar el cuerpo. Pues básicamente esa es su función. ¿Ya? Pero ¿quién lo hace? ¿Quién manda la comunicación? Es el sistema nervioso, ¿ya? También para otros órganos, ¿ya? Por ejemplo, el corazón, ¿verdad? Cuando usted se duerme en las noches y no piensa si el corazón le va a funcionar o no ahí, usted ni se acuerda que tiene corazón, pues. Ya, entonces funciona. Entonces, pero es el sistema nervioso que se encarga de llevar el trabajo de estos órganos. ¿Ya? ¿Quién forma el sistema nervioso? Ahorita no vamos a entrar tan de lleno a esto porque lo vamos a ver cuando estemos en la sección de neurología. Pero aquí vamos a ver que la célula básica de este tejido nervioso es la neurona. Y la unión de muchas neuronas forma el tejido nervioso, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener bien claro. La neurona es la base de nuestro tejido nervioso y es el que por medio de ella va o se transmite toda la información neurosensorial. A la par de las células de las neuronas están las células gliales. Y las células gliales, si usted se da cuenta, es como una gelatina que rodea en todos lados, ¿ya? ¿Para qué sirve una célula glial? Fíjese que está hecha de glutamina. Entonces podemos decir que la célula glial, esas son células de soporte. O sea, no conducen impulsos, pero sí regulan y apoyan el funcionamiento de la neurona. ¿Cómo podríamos decir? Podríamos decir, la neurona es la que transporta, ¿ya? Pero por medio de dónde se va el transporte, a ver, digamos que el tren, ¿va? El tren es el que transporta las órdenes y toda la cosa. Pero ¿por dónde se va el tren? Por los rieles, ¿ya? Entonces los rieles le sirven de soporte para llevarlo a donde corresponde. Pero el riel por sí solo no transporta, ¿ya? Ahí está. Lo mismo en la célula glial, ¿ya? Está en todos lados, pero solo sirve para que las neuronas caminen y puedan llevarles los impulsos eléctricos re bien, ¿verdad? Que no vaya a haber ningún obstáculo. Esas son las células gliales. Son células de soporte. Bueno, entonces hagamos la recapitulación. Estudiamos entonces el tejido epitelial y ya vimos que tiene muchas cualidades. Vimos el tejido conectivo, que también vimos que tiene muchas cualidades, muchas características y están en órganos principales. Vimos también que está el tejido musculoesquelético perdón, el tejido muscular y vimos que había tres tipos de tejido muscular: el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. Y este último que acabamos de ver, el tejido nervioso, ¿ya? Y que vimos el trabajo también que tiene en nuestro organismo. Entonces son cuatro tipos de tejido que nuestro cuerpo está conformado, ¿no? Entonces ahora tenemos la tarea. Llegamos al final de la clase, pero sí, no sin antes de mencionar lo que vamos a hacer como tarea, como trabajo para esta semana. ¿Qué vemos ahí? Dice en las letras rojas, dice mujer, ¿ya? Pero cada letra corresponde a algo. Dice maravillosa creación, única y delicada, jovial y radiante, especial e importante, ríe y llora, pero siempre ama. Eso ni ustedes se van a creer. Estoy bromeando. Bien, así son las mujeres. Son una maravillosa creación, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos ahí? ¿Cómo se le llama a esta técnica? Esta técnica se llama acróstico, ¿ya? Tenemos una letra, una palabra principal y de cada letra vamos a mencionar algo, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, aquí en el curso de anatomía, vamos a hacer un acróstico, ¿ya? Esta es la primera tarea. Vamos a elaborar un acróstico formado por su nombre y apellidos completos. De ustedes, ¿ya? Sí, usted. Y si usted se llama Pedro Juan Jerónimo de los Santos, qué sé yo, ¿ya? Es todo el nombre, ¿ya? Es todo el nombre. No me va a dejar, ay, que a mí solo me gusta Pedro y Pedro y qué, González. Y ahí, y tiene como 5 nombres. No, va a ser todo el nombre, ¿ya? Entonces, cada letra de su nombre va a representar un término,
ya, un término anatómico. Pero, pero no me va a alcanzar. Bien, le va a alcanzar porque vamos a utilizar los tres temas vistos anteriormente. ¿Ya? ¿Cuáles han sido los tres temas vistos? Vimos las nociones generales de anatomía, ya vimos la estructura celular y hoy que vimos la parte de la estructura de tejidos, ¿no? Toda la parte de tejidos, histología. Entonces, tenemos tres temas. Entonces, de esos tres temas, usted puede buscar todos los términos que puede encontrar para poder armar su acróstico con su nombre, ¿ya? Los conceptos mejor no tienen que ser los mismos del glosario, porque si no se va al glosario y fácil, no. Busque otros, porque el glosario le sirve ya para aprender. Pero busque, sí a buscar, vuelva a ver las presentaciones y vaya buscando usted otros términos que no estén tomados en cuenta en el glosario para que acrecente usted su acervo de conocimiento. Debe traer la definición, o sea, mire, pues, hace su acróstico, pero que cada concepto le va a tener que hacer su definición, ¿verdad? Entonces, porque si no, solo el concepto no me sirve de nada, tiene que buscarle usted su definición. ¿Dónde vamos a encontrar más claro los lineamientos? Pues por favor los invito a que vayan al área de actividades. Ahí está la hoja de trabajo que tienen que descargar en la plataforma para que ustedes puedan realizar este acróstico. ¿Ya? Entonces, por favor, ponen atención ahí. Siguiente tarea sería el glosario de esta etapa. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí los primeros 10 términos, más otros 10 términos, más otros 10 términos. Son 30 que corresponden a la parte de histología. ¿Ya? Segunda tarea. Y tercera tarea, pues van a elaborar un álbum virtual, ¿ya? Ya hicieron un álbum virtual, ya armaron todo la presentación y fueron colocando ustedes ahí sus imágenes, ¿no? Un álbum. Ahora van a volver a hacer otro álbum, siempre virtual, donde tomen en cuenta los diferentes tipos de tejido. Acuérdense que son 4 tejidos importantes, pero cada tejido tiene diferentes clasificaciones. Entonces usted, yo solo quiero dibujo, no me va a poner definición, solo pone el de tejido epitelial y ya ponen ustedes toda la clasificación de tejido, la imagen y su nombre, la imagen y su nombre, ¿ya? Para que tengamos ahí el álbum. Es como el álbum de fotos, ¿verdad? Y le va poniendo usted su nombre, para que se le vaya quedando como es la forma, ¿ya? Estudie la temática. Acuérdense que estamos haciendo exámenes cortos y pues esta tercera etapa pues no va a ser la excepción. Vamos a hacer examen corto, así que todas estas tareas que hacemos les sirven para que usted pueda poder estudiar, ¿no? Entonces aquí llegamos al final de la tercera clase de histología. Entonces, por favor, siempre recuérdese que estamos en periodo de pandemia. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Cuidarnos y cuidar a los nuestros. Así que hasta la próxima y se cuidan.